Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en otra sesión de Tardes de Comercio Exterior de parte de International Chamber of Commerce, capítulo Ecuador, de la Cámara de Comercio de Quito y del equipo de Commerce. Les agradecemos a todos los que están participando el día de hoy. Tenemos un panel súper interesante. Se los voy a presentar. El título de nuestra tarde de comercio exterior el día de hoy es el comercio internacional de los productos ecuatorianos post-COVID. Entonces, para que vean nuestro panel tan interesante que tenemos, primero tenemos, y voy a presentar a la viceministra Verónica Chávez. Ella es economista y actualmente ejerce el cargo de viceministra de promoción de exportaciones. También tenemos a Marcelo Pasos, que él es economista y tiene 17 años de experiencia en análisis de mercados, negociaciones comerciales y relaciones de comercio internacional enfocados en Asia y América Latina. Maneja el idioma coreano y tiene entendimiento de la cultura asiática. También es graduado de la Escuela de Posgrado de Relaciones Internacionales del Seoul National University y cuenta con una especialización en estudios coreanos para diplomáticos, lo cual le facilitó contribuir directamente a incrementar en 10 veces las exportaciones de Ecuador a Corea del Sur. Durante los 6 años que lideró desde Seúl la estrategia de promoción de exportaciones e inversión. Actualmente, en México, impulsa las negociaciones comerciales bilaterales, además de ser catedrático del programa en inglés del Tecnológico de Monterrey de técnicas de negociación y comercialización internacional. Durante su carrera ha sido honrado entre los más relevantes por la Asociación de Importadores de Corea con el reconocimiento al mejor consejero comercial acreditado en Corea en el 2014, en el 2015 y en el 2018. Y tiene un reconocimiento por parte de FedExport como equipo de ProEcuador. Además de eso, tenemos a José Antonio Hidalgo, que él tiene un título en negocios internacionales y tiene una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Pekín y actualmente es el presidente ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano, de AEB. Entonces, tenemos un panel sumamente interesante el día de hoy. Vamos a hacer un conversatorio súper dinámico y obviamente vamos a comenzar conversando con la viceministra Verónica. Entonces, para hacer un poquito el preámbulo del día de hoy, Ecuador está pasando por una crisis económica, no somos el único país en el mundo, estamos todos sumados en este barco contra la pandemia, pero sin duda alguna Ecuador dentro de los países de la región ha sido uno de los más golpeados. Ciertamente la promoción de exportaciones e inversiones es un tema clave para un país como Ecuador, que tiene una moneda fuerte como el dólar, que puede ser atractivo para inversionistas. Y por esa misma razón es que queremos preguntarle el día de hoy a la señora viceministra, ¿cuál cree que son las oportunidades para los productos ecuatorianos en este post-COVID? Gracias, Sonsoles. Hola, buenos días con todas, la audiencia. Hola, José Antonio. Hola, Marcelo. Gracias, Sonsoles, por este interesante panel. Evidentemente, el mundo cambió. De hecho, en conjunto con el sector exportador, nos hemos replanteado la forma en cómo promover las exportaciones y, y adaptarnos estamos enfocados básicamente en 4 ejes centrales para nosotros de alguna u otra manera poder sostener la dolarización y mirar hacia los mercados internacionales. Estos 4 ejes centrales es, primero, adaptarse al comercio electrónico. Evidentemente, con las nuevas tecnologías, sobre todo por las limitaciones de movilidad, y la tendencia está hacia los marketplaces o e-commerce. Segundo, Ecuador, mirar al Ecuador como un proveedor de alimentos del mundo. Hoy por hoy el mundo requiere alimentos y lo maravilloso de nuestro país es que somos un país agrícola, agroindustrial y tenemos tierras enriquecidas para poder producir el mejor producto del mundo, sea cual sea, si es banano, si es cacao o si son alimentos procesados, lo hacemos bien. Lo importante es ir adaptándose a lo que nos piden los mercados internacionales. El tercer eje es efectivamente adaptar estos productos hacia las tendencias del consumo internacional
Y hoy por hoy estamos trabajando en conjunto con el Viceministerio de Comercio Exterior hacia abrir acuerdos comerciales. Entonces, teniendo estos 4 ejes claros, es hacia donde nosotros como Ecuador apuntamos nuestras direcciones y movemos el carro hacia ese norte. Hablando un poquito de cómo está compuesto el comercio y el destino de las exportaciones ecuatorianas, Ecuador exporta a 159 destinos, de los cuales nuestra principal concentración de las exportaciones están hacia la Unión Europea, a China, Estados Unidos, Rusia y Colombia. Debido a la pandemia, hemos observado que la tendencia de los consumos, como les comentábamos, está enfocado básicamente, o lo que se ha despuntado o que vemos que no hay caída en cierta manera de nuestras exportaciones, son a los productos agrícolas, a productos agroindustriales, orgánicos y sobre todo los que tienen certificaciones de comercio justo. Es decir, nuestros esfuerzos deben orientarse a este tipo de países, que son Unión Europea, Estados Unidos, Rusia o la Unión Económica Euroasiática, Japón tiene bastante interés en nuestros productos. De hecho, podemos destacar que ya estamos exportando cosmética natural derivados de manteca de cacao hacia Japón. Entonces, esos son detallitos importantes porque muchas veces lo que decimos es, bueno, ¿qué exporto? ¿Todo el mundo exporta banano? No, observa cómo está el mercado, fíjate en las tendencias y veamos qué hacemos bien para poder apuntar y llevar nuestros esfuerzos. Hay muchos productos, sobre todo los denominados superfoods, que hoy no inciden mucho en la balanza comercial, pero tienen muchísimo potencial. Los hábitos alimenticios en los mercados internacionales han cambiado. Hoy por hoy, si aquí a nivel nacional lo primero que decimos, si antes empezábamos a ver esta tendencia healthy, fit o productos que se les denomina crudos, esta tendencia está creciendo porque la pandemia nos ha llevado a esto, a buscar consumir cosas orgánicas. De hecho, la tendencia está enfocada también a economía circular, es decir, que no existan desperdicios enfocados al medio ambiente. Entonces, tenemos que ir viendo esas oportunidades en los mercados internacionales y sobre todo ver cómo están cambiando los hábitos de consumo en la gente joven y la gente contemporánea hacia nosotros, que son los que realmente van a empezar a consumir más de estos productos. Adaptarse al comercio electrónico es muy básico. Los grandes mercados ya utilizan plataformas para poder hacer transacciones. De hecho, China, Estados Unidos y Reino Unido son como que los pioneros en las ventas online. Ustedes saben que a nivel de Estados Unidos, Amazon y Despegar son los líderes, en este caso, de estas plataformas digitales. Y en el caso de los mercados como en Asia, ya desde el año pasado, de hecho hay que destacar los esfuerzos que hizo la Cámara ecuatoriano-china, porque trajo a los dueños Alibaba justamente porque la tendencia, no solamente en los productos de venta local, sino la tendencia, al menos en Asia, ya es exportar por estos canales electrónicos. Ecuador evidentemente es un país joven en temas de comercio electrónico, y en general la edad promedio somos de 28 años, estando la mayoría, en este caso, estando la mayoría de edad de trabajar. Presenta una imagen favorable para el incremento de las herramientas y negocios digitales, es decir, hoy por hoy los niños, de hecho, las generaciones entre los 12 a 30, 32 años, se han adaptado rápidamente al uso de las plataformas. Entonces, y eso es muy bueno, porque significa que ellos no temen hacer esas transacciones. De hecho, lo que podemos registrar en la pandemia es que las redes sociales para apoyarnos en las ventas fue una herramienta fundamental justo para los emprendedores. Quitando un poquito el tema de los medios de pago, porque evidentemente a Ecuador le falta todavía esa plataforma de medios de pago, lograron hacer transacciones y ventas y cerrar negocios con plataformas, o sea, con redes sociales como Instagram, Facebook. Entonces, hacia eso va la tendencia y en los mercados internacionales es la misma tendencia. O sea, no nos asustemos cuando veamos que aquí lo hacemos. En los mercados internacionales también, y los canales en los mercados internacionales ya tienen las plataformas adecuadas y los medios adecuados para hacerlo. En el caso de Alibaba, de hecho, cuenta con una logística internacional para poder realizar las exportaciones. Entonces, eso es súper importante que empecemos a analizar como país
para poder adaptarnos a estas plataformas de e-commerce. Recordemos que también Ecuador, en este caso la Cámara de Comercio de Guayaquil, ya viene trabajando en el e-commerce days desde hace 10 años. Entonces es un evento en donde va hablando sobre las tendencias, sobre cómo se está moviendo el tema de la tecnología, cómo nos acorta tiempos, de hecho facilita procesos y abarata muchos costos que antes no los podíamos ni imaginar ni pensar, ¿no? La contribución de las ventas de e-commerce al PIB es del 1.53% en el 2019, lo que representa un incremento del 25% si se compara con el año del 2018. Este año, evidentemente, vamos a encontrar un despunte por la situación. De acuerdo al reporte de medición de e-commerce desarrollado por la Universidad UES y CESE, se consideran, en este caso, no me gustaría decirle barreras para comprar, pero sí sería como un reto. Un reto dentro del e-commerce son el temor a brindar información personal. Todavía la cultura ecuatoriana está como que me darás chuta, ¿será que doy mi información? Por las cosas que suceden, la necesidad de observar y testear el producto. Aún necesitamos conocer, probar, y no estamos tan dispuestos a comprar ciertas cosas, sobre todo cuando son productos frescos, por estos canales, ¿no? Y también lo que sucede aquí en Ecuador, y hablo específicamente de Ecuador, y eso también pasa en el sector exportador, es que todavía tenemos esa desconfianza por los medios de pago. Aún buscamos al banco, buscamos hacer la transferencia, pero nos da un poquito de desconfianza el medio de pago digital. No todo el mundo está acostumbrado a usar PayPal, por ejemplo. Entonces, y en el comercio exterior también hay un poquito ese temor de realizar esos pagos en estas plataformas digitales y optan por cartas de crédito o distintos medios de pagos tradicionales. Entonces eso es una pequeña, como un reto, no lo veamos como una debilidad, sino un reto a superar dentro de este gran tema que es el comercio electrónico. Estas cifras son súper interesantes. En el Ecuador existen alrededor de 900.000 empresas, de las cuales el 90% son microempresarios. El 7% son pequeñas y el 2% son medianas. Eso significa que el 99% de las empresas son MIPYMES. Y estas MIPYMES generan el 60% de las plazas de trabajo. Hoy por hoy las MIPYMES, a pesar de no tener las grandes tecnologías, se apoyan muchísimo de estos canales digitales para poder realizar sus transacciones. De las cifras que encontramos en un documento del BID, es una consulta realizada entre el 7 de mayo y el 1 de junio de este año, participaron 532 microempresarios de 25 países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Y qué es lo que da este documento? Que casi el 90% de las empresas ya realizan teletrabajo. Les tocó adaptarse sí o sí a esta modalidad que es online. 5 de cada 10 empresas utilizan plataformas de comercio electrónico para exportar. Independientemente del medio de pago, se apoyan de estos canales electrónicos para realizar su exportación. El 74% de estas empresas comenzó a utilizar este canal de ventas durante la pandemia, es decir, necesito que no pare mi negocio, ¿qué tengo que hacer? O sea, salieron de su zona de confort para adaptarse y sobrevivir y sostenerse en el tiempo, ¿verdad? Dentro del 44% que no hace uso del e-commerce, la mitad de este 44% ya considera que tiene que hacerlo pronto y está trabajando en adaptarse a esta nueva manera de vender, ¿no? La creatividad frente a la caída de las exportaciones, eso es algo que sucedió. Gran diversidad de las medidas adoptadas por las empresas frente a este escenario para adaptarse y para poder amortiguar los impactos. Buscaron la manera ágil y rápida para no parar, a pesar de todas las restricciones que habían. Ya, el e-commerce emerge como principal herramienta entre las empresas que sufrieron los mayores impactos de la crisis. Las empresas que redujeron sus ventas externas en más del 30% han señalado que las principales respuestas a la crisis que utilizaron son las plataformas de venta electrónica y la búsqueda. Esto es súper importante. Empezaron por buscar nuevos mercados, el 17% en ambos casos. O sea, de este gran mundo de las empresas, buscaron los canales digitales y buscaron nuevos mercados para poder exportar o para poder vender. De ahí, ¿por qué decimos que el Ecuador debe ser el proveedor de alimentos del mundo? Primero, que nuestro país es megadiverso.
tenemos muchas organizaciones de la economía popular y solidaria, artesanos que exportan gran cantidad de productos con alto valor nutritivo y que son demandados a nivel internacional, entre cebada, mermeladas, maní, artesanías en general. Tenemos infusiones que hoy por hoy se les denominan energéticas o superfoods también, porque es con el tema de guayusa o ciertas especies o aromáticas. Son alrededor de 218 productos que demuestran la diversidad ecuatoriana solamente en el rubro de alimentos. Eso hace que se refleje una incidencia en el monto FOB de las exportaciones. Recordemos que de los productos no petroleros, realmente en el sector alimentos, salvo ciertos productos, no hubo una caída. A pesar de la pandemia, se sostuvo y se mantienen positivas las cifras. A nivel de toneladas, no vamos a hablar sobre los precios de exportación, pero se sigue demandando alimentos en el mundo y nosotros seguimos exportando hacia allá. Nos hemos apoyado, lo importante de esto es que nosotros como ProEcuador tenemos 24 oficinas comerciales alrededor del mundo actualmente y damos una guía súper personalizada, en este caso a las empresas exportadoras. A través de nuestra red de oficinas comerciales vamos buscando estas oportunidades, no solamente a nivel de un contacto, sino que hoy por hoy el rol de la oficina comercial es muy valioso y genera valor agregado para las empresas porque dan información sobre tendencias, sobre precios, sobre consumo, qué está sucediendo también en puertos. Eso es súper importante cuando estás exportando. Y ahora, el último punto, que era adaptar los productos a tendencias del consumo internacional, eso es súper importante. El enfoque de la exportación debe fortalecerse hacia aquellos destinos, primero que nada, en los que contamos acuerdos comerciales. Es por eso que hoy por hoy ProEcuador trabaja muy de la mano con la agenda comercial y a través de nuestras oficinas comerciales lo que hacemos es activar estas oficinas comerciales en donde sabemos que ya tenemos acuerdo para que puedan identificar estas oportunidades. En donde nomás tenemos acuerdos, o en este caso preferencias, en la Unión Europea, en Chile. Hoy por hoy ya tenemos dos nuevos acuerdos que Marcelo Pasos va a hablar un poquito más sobre el tema de los negocios, en este caso acuerdos comerciales y todo lo que se está trabajando desde ese ámbito, con EFTA que entra en vigencia ahora en noviembre y con el Reino Unido que entra en vigencia en enero. Entonces eso es una gran oportunidad para poder aprovechar y buscar crecer en esos mercados en donde nos permite ser también más competitivos. Recordemos que Ecuador es un país dolarizado y de alguna u otra manera eso le resta competitividad frente a otros países que tienen su moneda propia. Entonces, buscar los mercados que tienen acuerdos comerciales que de alguna u otra manera nos permiten ingresar en mejores condiciones en esos mercados, ese es el mayor enfoque hacia donde debemos destinar nuestros esfuerzos. ¿Qué tipo de productos hemos identificado que tienen mayor potencial en estos mercados, sobre todo en países como Japón, Reino Unido, los países del EFTA y de la Unión Europea o Asia? Es los alimentos, como les comentaba, banano y plátano, superfoods, snacks, productos congelados, pulpas de frutas no tradicionales y productos farmacéuticos. Y aquí les voy a hablar un poquito de la tendencia de cada uno de estos grandes productos, ¿no? En superfoods, la demanda internacional de estos alimentos tiene una alta proyección y crecimiento, como les comentaba. Hoy por hoy buscamos que tengan alto valor nutritivo, que no tengan químicos, que no tengan preservantes. De hecho, si ustedes ven la tendencia en países sobre todo europeos, sí se fijan muchísimo en cómo es incluso cultivado y si tienen certificaciones de comercio justo sobre todo. No pueden ingresar si no tienen Global Gap, entonces esos productos, los superfoods con alto valor nutritivo y sobre todo que mantengan el tema de natural, tienen alta demanda sobre todo en Europa. Los frutos secos también tienen una participación de consumo del 26%, esto lo reportaron en el 2017. Gran parte de la quinoa en el mercado es orgánico. Francia lidera la importación de este tipo de productos en Europa. La chía se utiliza como ingredientes en alimentos o suplementos nutricionales, es base para las bebidas y nosotros somos productores de chía.
La cúrcuma se emplea en comidas o bebidas para productos o cosméticos, en restaurantes utilizan para platos exóticos este producto, y además la cúrcuma es buena para la salud. El Reino Unido es el mayor consumidor de cúrcuma en Europa. A nivel de snacks, tenemos casos de éxito y sobre todo los consumidores prefieren snacks saludables que aporten energía, granos integrales, barras de omega 3, proteínas vegetales, fibras. Los habitantes a nivel mundial hoy por hoy se enfocan mucho en hacer deportes y de alguna u otra manera mantenerse activos, y eso ellos requieren estos productos con alto valor nutritivo y que les den energía. En la actualidad el 38% de los franceses consumen snack una vez al día, y la demanda creciente en granos especiales y productos orgánicos es notorio conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Productos congelados también, eso se destaca bastante, sobre todo lo que tiene que ver con vegetales, frutas, pulpas de frutas, que ya están listas para hacer. Recordemos que en Europa, en Estados Unidos, son personas que por lo general buscan ser prácticos, entonces buscan siempre tener algo listo para preparar, en empaques fáciles de utilizar y en porciones sobre todo de 1 o 2 personas, porque eso es la tendencia de consumo en estos mercados. Las pulpas de fruta tienen gran demanda, sobre todo lo que es pulpas de frutas orgánicas. En Europa, la tendencia de las pulpas de frutas es para la creación de nuevos productos, sobre todo en el canal Horeca, que son hoteles, restaurantes. Luego lo que les comentaba sobre los acuerdos comerciales, hoy por hoy tenemos 2 nuevos acuerdos comerciales, que es el del EFTA. Dentro de las preferencias o productos que se van a ver beneficiados en estos países de Europa que tienen alto poder adquisitivo, están banano, cacao, rosas, aceites de pescados, camarones, frutas y vegetales. Y el Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y hemos logrado que el Reino Unido dé las preferencias arancelarias para el 95% de los productos ecuatorianos. Ingresarán sin pagar aranceles, y destacamos de los productos agrícolas que hoy por hoy nos representan: banano, atún, camarón y flores. Ahora, para resumir un poquito, y estos datos son interesantes y me encanta comentarlos, nosotros a través de los canales digitales y las gestiones de promoción de exportaciones que tenemos o que ayudamos al sector de exportación, tenemos un catálogo virtual que le llamamos Mi Pyme al Mundo. Damos cursos y webinars de capacitación para el exportador, y hoy por hoy están enfocados muchísimo en todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias y oportunidades frente al COVID. Hacemos webinars en donde los jefes de las oficinas comerciales, dependiendo de los mercados, van contando o van comentando sobre las oportunidades comerciales que tienen en ese país, los requisitos de ingresos, cómo está la tendencia, incluso sobre precios. Contamos también con la ruta del exportador y hacemos para el sector, en este caso para el microempresario o que no tiene experiencia en exportar, hacemos agendas personalizadas virtuales con la guía del asesoramiento de nuestras oficinas comerciales. Es decir, no buscamos que hagan match dependiendo del tipo de producto, pero tienes una preparación previa de parte de nuestro agregado comercial, en cómo tienes que presentarte, si es en Asia, lo importante es tener un traductor para poder tener una buena negociación. Entonces, toda esa asesoría previa la vas a recibir y están enfocados justamente a estas empresas que están en su fase de ya estoy lista para exportar, pero nunca lo he hecho. Durante este tiempo, nosotros hemos hecho 103 eventos de formación y capacitación en línea. Hemos registrado 1.800 atenciones en asesorías, y todo esto es virtual. Hemos generado expectativas de negocios de $32.300, pero en estas empresas que son amarillas pequeñas, en el corto y mediano plazo. Hemos hecho 5 eventos virtuales en los cuales se han registrado expectativas de negocios de $32 millones, generando citas de negocios de 1.120 citas de negocios. Han participado alrededor de 300
exportadores y 350 compradores. Entonces, hoy por hoy, la tendencia es hacia el e-commerce y las plataformas virtuales, y sobre todo a los productos de alimentos. Como les comentaba, el mundo requiere alimentos y necesitamos convertir a Ecuador en el proveedor más importante de alimentos del mundo. Eso por mi lado, espero haber respondido la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Verónica. Creo que nos dejaste con muchas cosas que está haciendo ProEcuador. Creo que de la misma manera pudiste, a través de ejemplos muy específicos, decirnos cuáles son las oportunidades reales que existen. No solamente oportunidades que nosotros consideramos o proyectamos, sino que con números poder aterrizarlo. El número que tú hablaste de las pymes es súper interesante porque el año pasado yo estuve en un conversatorio que hablaban que el 70% de las exportaciones de Ecuador a la Unión Europea son de pymes, ¿no? Y eso es súper interesante porque estamos viendo que es un sector que tiene muchísimo valor agregado, tiene muchísima importancia y relevancia en nuestra economía. O sea, cómo nos ven de afuera hacia adentro. Es importante también saber que nuestras pymes tienen tanta relevancia en nuestro PIB, en la generación de empleo, en la generación, en encadenamiento productivo. Entonces, es sumamente gratificante como ecuatoriano, ciudadano, ver que las pymes realmente no solamente estamos hablando de las grandes empresas, sino que hablamos de que las pymes también tienen un papel y un rol sumamente importante en dar la cara al mundo. Así que creo que nos has dado unas cifras súper interesantes. Hay un montón de preguntas que las vamos a hacer a finalizar el conversatorio con los otros panelistas. De hecho, Sonsoles, un dato interesante es que nosotros durante la pandemia los casos de éxito que hemos registrado han sido justo de empresas no tradicionales y empresas que han realizado su primera exportación. Cuando decimos casos de éxito, son empresas que o exportan por primera vez en su vida o exportan por primera vez hacia un mercado puntual. Y durante la pandemia hemos registrado empresas que han exportado por primera vez a México snacks de quinoa o snacks de chía, a Guatemala, a Centroamérica, este tipo de productos, sobre todo lo que es snacks. También registramos, y eso nos pareció lindo porque es una empresa que creció con ProEcuador, realizó su primera exportación de un contenedor al Reino Unido de harina de chocho. Entonces, mira, son productos distintos, pero hacia eso va. El mundo requiere alimentos y Superfoods tiene un alto potencial y hoy por hoy, lo que tú mencionas, la mayoría de microempresarios están realizando eso. Hacen miel, buscan este tipo de productos el mensaje que les quiero dar es sean persistentes en la calidad y continúen con este proceso porque oportunidades a nivel internacional hay, pero es muy importante que nos enfoquemos en mejorar la calidad y cumplir con todas las exigencias que nos piden los mercados internacionales. Pero oportunidades para los productos ecuatorianos con estas características las hay y tenemos casos de éxito que lo demuestran. Sí, correcto. Creo que el tema alimentario a nivel mundial, sobre todo, uno escucha siempre en programas, en radios, en noticias, que la tendencia alimenticia del mundo está yendo a los superfoods, a la comida saludable, a las tendencias fit, vegetarianas, veganas y demás. Entonces, creo que hay un gran mercado y un gran potencial. Así que muchísimas gracias, Verónica, viceministra. Vamos ahora a hablar, ya vimos cuáles son las oportunidades post-COVID que tenemos como productos ecuatorianos. Ahora a Marcelo le vamos a preguntar cuáles son los retos post-COVID que tenemos en el comercio internacional y cómo ha evolucionado las negociaciones para el acuerdo comercial con la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias y buenas tardes, Marcelo. Estás con el micrófono apagado. Muchísimas gracias. Gracias. Nueva viceministra, Sonsoles, muchas gracias. Verónica, una excelente exposición. Muchos de los temas que se han tocado los hemos trabajado justamente porque había que reaccionar.
En época de pandemia tuvimos que movernos, trabajar día y noche, reinventarnos, repensar, y todo en conjunto, sector público, privado. Y yo, en la preparación de esta exposición, en base a estas preguntas que me han hecho, reflexionaba mucho sobre la importancia de la convergencia público-privado y de la academia también. Importantísimo. Y eso es parte de los retos. Leía una noticia el día de hoy que, según la agencia calificadora de riesgos, Ecuador va recién a volver a crecer en los niveles que teníamos en el 2024. Y yo recordaba, hacía un símil de cuando una computadora ya se llena y trabajamos, a veces se conflictúa y hay que apagarla. Y este momento es eso. Yo lo veo como que es un buen momento para reorganizar nuestra plataforma exportadora y reorganizarnos y proyectarnos hacia ese futuro. Es decir, es una oportunidad. Y en cada crisis hay oportunidades. Y esta es una oportunidad excelente para justamente ver cuáles son las oportunidades. Creo que nuestra viceministra ya lo ha mencionado muy bien, adaptarnos al comercio electrónico. Yo quería hacer solo un comentario en base a eso. México es un país de 130 millones de personas, en cifras redondas. Y al año 2016, imagínense, tengo una cifra de acá, ya tenía 60.6 millones de personas utilizando smartphone. Hasta el año pasado, 1 de cada 10 hogares ya tenía un robot de limpieza o un robot que generaba funciones automáticas en su casa. Adicionalmente, a pesar de esto y a pesar de toda esta conectividad, México se encontraba ya a la saga como un país preparado para compras online. Y ahora, en medio de esta pandemia, todo se movió. Lo que se iba, el cambio que esperaban dar, o el salto que esperaban dar en 5 años, pues lo tuvieron que comprimir. Y eso nos pasó a todos. Y todos empezamos a innovar y a utilizar estas herramientas tecnológicas y empezamos a descubrir grandes cosas. Y ahí se dan también las oportunidades. A pesar de que México tiene toda esta capacidad, esta conectividad, los indicadores más débiles se asemejan mucho a los que tenemos. Confiabilidad de los servicios postales, del sector servicios. Y esto lo voy a conectar ahora a contestar con la pregunta que se me hizo en el tema de comercio exterior. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Que van conectados en lo que hemos estado haciendo como ministerio y trabajando de cerca con el sector privado. Entonces, esa confiabilidad en los servicios hace que una parte del comercio en México no despegue, o no hacía que antes se despegue. Y lo mismo sucede con el comercio exterior. A veces la confiabilidad, la parte de la confianza es clave. La otra es la persona con cuenta de banco. 37 de cada 100 personas en el 2017 tenían cuentas bancarias. Eso ha ido mejorando y el Banco Central tuvo que crear monedas digitales para poder mejorar el uso de las plataformas electrónicas. Ahí también hago un símil con lo que nosotros tenemos de nuestro sistema financiero. Es importantísimo para la base de comercio exterior. La confianza que ha demostrado actualmente el sistema, nuestro sistema financiero, soportando en tremenda crisis la misma dolarización, ha sido importante, pero es clave también en el comercio exterior. Dicho eso y complementando la exposición que ha hecho nuestra viceministra, yo me permitiría hablar de los retos en unas 2 láminas que no sé si me permiten compartirlas, por favor. Y después hablar de la segunda parte de la pregunta, que es la parte bilateral, la parte del comercio. Yo me voy a permitir compartir muy poquitas láminas porque sé que el tiempo es bastante corto y no me voy a demorar mucho. Sin embargo, hablando de los retos, creo que voy a hablar más conceptualmente antes que específicamente, como ya bien lo ha hecho nuestra viceministra. En la pantalla no sé si ya la pueden ver. El ayer ya no es igual que el mañana. Esta pandemia ya nos cambió todo. Y ahí tenemos que identificar a nivel macro qué variables debemos mejorar para exportar más bienes y servicios. Ojo, el tema servicios es importante y también más lejos, diversificar. Y para eso hay muchas herramientas, ¿no? Pero también tenemos que ver qué variables debemos mejorar para atraer más inversión productiva.
esa inversión que llega para producir. La inversión mexicana. México es un país que tiene muchísima inversión, el país que en promedio más invierte en el Ecuador. Arca, tenemos Inalexa, Coca-Cola, tenemos FEMSA, tenemos muchas otras empresas, Sigma Alimentos con el tema embutidos, entre muchas otras más. Entonces, esa Bimbo, podemos citar que también exporta parte de los productos al mismo México, a su matriz, a su casa. Y ahí tenemos aspectos de comercio intraindustrial incluso. Entonces, hablando de justamente qué está cambiando, cuáles son esos retos, en base a la teoría, en base a los estudios que se tienen, se identifican en la primera columna algunas prioridades. Y lo que teníamos del antes de la pandemia y cómo va a cambiar al después. La producción de productos para exportación. Una cosa es todo lo que producimos al interior para garantizar la seguridad alimentaria, lo que producimos en valor agregado en el sector industrial para el consumo interno, pero hay que ver en este momento, el tema que nos ha centrado aquí, es la producción para exportación, es el comercio exterior. Y ahí teníamos que, tradicionalmente teníamos una oferta desperdiciada. Les voy a poner un ejemplo. En Corea del Sur se quiso exportar piñas. Estaba el comprador, se hizo un trabajo de promoción, se hizo todo. Teníamos los protocolos sanitarios, está permitido, pero nuestros productores no pasaron los límites máximos de residuos, los agroquímicos, los fertilizantes que se utilizan, o no eran considerados saludables para el consumo humano o estaban sobre los límites. Esa oferta, por ejemplo, es un tema interno de capacitación, de adaptación, de estudio de cuáles son esos niveles y adaptar nuestra oferta. Esa es una oferta desperdiciada. Por poner un ejemplo, tenemos otros temas sanitarios, pero basta por el tema de tiempo, solo voy a poner que hay mucha oferta que es desperdiciada que podría llegar. Ahora, ¿qué nos viene después? Antes veíamos en el corto plazo, de pronto porque teníamos mercados y estábamos bien, pero ahora ya no nos podemos dar esos lujos. Ahora tenemos que ver a largo plazo. Y aquí necesitamos un recambio, sofisticación de nuestras exportaciones. Lo que nos mencionaba nuestra viceministra es importantísimo. El adaptar, el ver las tendencias es sumamente importante. Y ahí también tenemos que ver una política de importaciones. El 70% de las importaciones no petroleras, de las importaciones, más bien dicho, es materia prima y bienes de capital. Es decir, hay muchas importaciones que son para la misma producción que sirven para la reexportación. Hay mucha documentación y muchos estudios o papers que hablan de la sofisticación de importaciones y también de las exportaciones y de las importaciones para inducir también estratégicamente, inteligentemente, una oferta exportable con mayor valor agregado hacia el futuro. Valor agregado no siempre quiere decir industrial, etcétera. No, justamente cómo adaptamos el packaging, cómo adaptamos el producto, cómo procesamos. Hablábamos con nuestra viceministra ahora de su experiencia que tuvo, donde una empresa genera un tipo de jugos con un diferente proceso para que dure más. Por ejemplo, ahí está un valor agregado en lo fresco, en cómo llega lo más natural, pero con mayor tiempo en percha. Por ejemplo, ahí está también el tema de innovación, el tema de tecnología que lo vamos a hablar. Y necesitamos, obviamente, para aquellos productos con potencial, no solo los actuales, los tradicionales, que están bien y que ya tienen economías de escala, pero necesitamos mucha investigación y desarrollo. Necesitamos certificaciones orgánicas, por ejemplo, son de suma importancia y ahí tenemos que trabajar para equivalencias, para que nuestras empresas no tengan que pagar miles de dólares de un certificado orgánico para chocolate, por ejemplo, que costaría 5 o 6 mil dólares para llegar a un mercado. Es difícil hacer esa inversión cuando las ventas no son tan altas o cuando recién introducimos uno, pero si existe una homologación de certificados o una equivalencia de las leyes del marco regulatorio con otros países, más fácilmente nuestras empresas van a poder aplicar, cumplir con los requisitos y llegar a otros países con menores costos y generar escala. Esto es importante. El producto harina de chocho que lo mencionaba es importantísimo y no solo eso, que se lo mezcla también con polvo de cacao y queda una cosa exquisita. Lo he probado, lo hemos promocionado. Ahí
tenemos que hacer escala, economías de escala, y necesitamos mejorar esas asociaciones y que nuestras pymes empiecen a trabajar de manera conjunta con otros productores para generar estrategias de marketing, no solo el tema de diseño, mejorar empaquetamiento, etcétera. Entonces, vamos a ver a largo plazo. El tema de acceso a mercados es importante. Las cadenas globales de valor ahora en esta pandemia se han visto interrumpidas. Pero antes, también en el acceso a mercados era muy limitado. Ecuador, con las justas, recién entró al acuerdo con la Unión Europea y todo estaba enfocado a la importación. Defensivo, siempre con una posición defensiva de trato especial diferenciado, me cuido, pero sí quiero vender. Y no veíamos estas herramientas, como lo ha hecho Perú con su tratado con China, por ejemplo, con Corea, Colombia, con Corea, con Israel, con grandes potencias, ni hablar de Estados Unidos y la Unión Europea. Y veíamos, pero a pesar de eso, Ecuador llega a destinos tan lejanos. Vendemos banano en Singapur, que está al lado de Filipinas, uno de nuestros mayores competidores. Llegamos a Corea con un 20% de arancel en camarón versus 0% de Perú, que también produce, o Colombia, u otros, o como Vietnam, Tailandia. Y llegamos por calidad y porque tenemos precios competitivos. Y está bien. Imagínense cuando tengamos las mismas ventajas competitivas que tienen nuestros socios. Pero ahora ya no tenemos que ver solo esa oportunidad de llegar a pesar de un 30% en banano en Corea, de un 50% en snacks, de un 27% de arancel en brócoli versus que en Japón sí tenemos una fortaleza porque es apenas de 3%. Entonces, a pesar de eso, teníamos limitada exportación. Pero ahora, con México, con la Alianza del Pacífico y con Asia, tenemos que ver hacia Asia, vamos a ver ese mercado estratégico. Ya no el acceso de mercados limitados, sino estratégico, inteligentes, quirúrgico, donde vemos los encadenamientos productivos. Es increíble. A México exportamos vidrio, exportamos llantas, exportamos un montón de cosas que no le exportamos a otros países tradicionalmente. ¿Por qué? Porque nos encadenamos productivamente. Y voy a hablar un poquito más de eso adelante y no me quedo acá, pero también la internacionalización. Y hablo de la internacionalización de nuestras empresas cuando van y se asientan en otros países. Eso a cierto punto fue un tabú, pero ya está cambiando. ¿Por qué? Porque nuestras empresas poco a poco van saliendo. Hay más de 120 empresas en México con capital ecuatoriano. Muchas de ellas traen expatriados ecuatorianos, gente ecuatoriana, y esas utilidades las regresan a nuestro país. Todos, pero eso está cambiando. Y eso también está atado a la fortaleza del sector financiero, porque da confianza. En la logística es fundamental para conectar, para llegar más lejos. En los modelos gravitacionales, modelos que nos permiten llegar, el número de puertos, el tema logístico. Voy a escurrir esa. ¿Quiere darme escurriendo? ¿Aló? Bueno, la logística siempre fue un problema. No teníamos suficiente logística. Ya no puede pasar eso. Ahora necesitamos inversión. Necesitamos llegar y ahí justamente la convergencia público-privada academia debe dar esas soluciones y atraer esas inversiones para que ya no sean un problema, sino que sean una solución. La inversión no solo ya la tenemos que ver hacia adentro, en infraestructura, por ejemplo, donde era inward hacia adentro, pero inducido. Y las que hacían inversión hacia afuera, las poquitas empresas que hacían hacia afuera, como las de México, lo hacían por evadir un riesgo. Mientras que a largo plazo, ahora sí tenemos que ver esa inversión hacia adentro, mejorando los indicadores doing business, donde ya no tenga que ser inducido, sino que naturalmente las condiciones del mercado, la fortaleza de la moneda, haga que lleguen esas inversiones. Ojalá, y qué mejor al sector exportador, al sector productivo. Pero también cuando tenemos certidumbre en el largo plazo, y ahí está nuestro reto, ahí está nuestra oportunidad como ecuatorianos a asumir esas decisiones colectivas. Ahí vamos a tener empresas ganadoras, empresas que salgan y nos representen como ecuatorianos y envíen ecuatorianos y nos traigan justamente los ingresos. La innovación fundamental. Estos son pilares para el comercio exterior. Antes la innovación era incipiente, ya no puede ser incipiente. Ahora hay mucha innovación en productos nuevos, pero tenemos que seguir viendo esa demanda futura. Innovar no solo es tecnología, no. Innovar es lo que nos ha dicho nuestra viceministra. Justamente esos productos nuevos, esos mercados nuevos, esa demanda nueva, pero tiene que ir enfocado a lo que van a comprarnos.
no lo que creemos que es bueno para otros, sino lo que necesitan, lo que demandan. Y no solo lo que se demanda ahora, tenemos que ver las tendencias y empezar a producir ahora lo que se va a demandar en 5 años. Si en el 2024 recién nuestra economía va a empezar a funcionar, es ahora cuando tenemos que empezar a innovar para justamente producir eso. Y ahí la inteligencia comercial es fundamental, lo voy a decir en la última parte. Y ahí está la convergencia público-privada. La parte de promoción fundamental. En otra, no hay el tiempo, pero tengo abierto un documento nuevo que acaba de salir ayer del BID con las recomendaciones para México, Centroamérica. Centroamérica con patrones de producción muy similares a los de nuestro país. Y una de las recomendaciones, entre otras, para que no se vayan las empresas, para que se siga produciendo y para que lleguen a nuevos destinos, es el tema de la producción, de la promoción. Y ahí tenemos que ser inteligentes en el soft power. Esa imagen, cómo queremos vendernos, qué es lo que nos caracteriza. ¿Será la comida como Perú? ¿Será acaso las novelas como Corea? ¿Será acaso vino u otras características como en Europa? Tenemos que pensar, pero tenemos que hacer una estrategia completa de soft power y nos vamos con eso. Y antes esa promoción era subsidiada. Ahora no, esa promoción es público-privado, academia, con una diplomacia comercial. Y esto lo tomo de la guía y de las directrices de nuestras autoridades. Es una diplomacia comercial preparada, una diplomacia comercial que sabe lo que hace, que sabe técnicamente de temas profundos con capacitación e inteligencia de mercados. Estas son las principales recomendaciones que he visto a lo largo de muchos papers. Es clave cómo podemos apoyar a nuestro sector privado. Y esta lámina me parece fundamental porque si queremos crear pymes exportadores, y sobre todo para aquellos que están empezando, que ya están exportando a los que van a empezar, esto es transversal a lo que acabo de decir, educación y capacitación permanente. La lámina es de una capacitación de ITC, del Sistema Internacional de Comercio. Y pregunta, perdón que está en inglés, no la tuve tiempo para traducirla, pero dice, ¿cuáles son las consecuencias reales de tomar decisiones no estudiadas, que no están debidamente informadas, cuando vienen las condiciones de acceso a mercado, cuando quiero ir al exterior? Cuando un empresario dice, voy al exterior, dice, decisiones mal informadas o no bien tomadas o no bien estudiadas, ir a la cárcel, quebrar, los productos son detenidos en la frontera, los productos son destruidos en la frontera, los productos son rechazados, pérdida de la reputación. Y ojo, esto es importante, un producto que no llega bien o que hace quedar mal, no solo queda mal la empresa, el producto, queda mal el sector, la industria y hasta el país. Eso nos ha pasado, son casos reales donde un mal producto que llegó mal o algo destruye la reputación del país entero y afecta a otros exportadores, no solo del mismo sector, sino a veces de otros. Pérdida de clientes, multas, auditorías, costos adicionales, etc. Y la última opción dice todos los anteriores. Selección, esta era parte del examen donde uno seleccionaba. ¿Saben cuál fue lastimosamente la respuesta? Todas las anteriores. Es por eso que no puede ser tomado a la ligera el exportar. Tenemos que cambiar la cultura exportadora, tenemos que tener esa convergencia público-privada para que nuestros exportadores tomen decisiones bien analizadas. Ahora bien, yo termino con esta parte más conceptual en base al reto y a lo que me habían solicitado. Y ahora vamos a lo bilateral. ¿Cómo estamos con México? Antes de hablar con esto, se está negociando un acuerdo de integración económica. ¿Por qué? Porque hay la decisión y hay la declaración presidencial de que Ecuador tome la ruta para ser miembro de la Alianza del Pacífico. Eso es lo conceptual, así es como las máximas autoridades de los países, no en una, en varias ocasiones lo han decidido. Los sectores privados empresariales en grupo del Ecuador y de los países de la Alianza del Pacífico también han manifestado su interés y su decidida apoyo para que esto suceda.
Pero las reglas del juego dicen que para ser miembros de este club, de este bloque Alianza del Pacífico, cada país, cada miembro debe tener un acuerdo comercial completo con cada uno de los socios originales. México, Perú, Colombia, Chile. Ecuador ya tiene el marco de la CAN con Perú y con Colombia. Terminamos ya la negociación que se anunciará próximamente, los contenidos. Ya se terminó de ampliar la negociación del acuerdo que teníamos con Chile y ahora estamos justamente en el camino de México. En esto se están negociando ya 22 mesas, hay muchos avances en alrededor de 8 áreas, mesas, como lo quieran llamar, pero hay dos cosas que sí son importantes. Una, se incorporan temas de pymes, cómo incorporar a las pymes, y hay un capítulo específico para eso, pero también es inclusivo. Y también se habla del tema de género, de cómo creamos balances e inclusividad para que este acuerdo sea realmente inclusivo y realmente participativo por todos, absolutamente todos nuestros ciudadanos. Y en eso hay retos, hay oportunidades que las voy a explicar en este momento y me voy a enfocar en lo que toda la gente quiere saber. Bueno, ya la negociación, pero ¿qué va a hacer? ¿Nos quieren vender todo y vamos a destruir o vamos a exportar? Ahí vuelvo a repetir lo que decía. Ya no es un acuerdo de cuánto te vendo y cuánto te compro. Es cómo nos encadenamos productivamente. Recordemos que México es parte del TEMEC, de lo que antes era el NAFTA, y ahora es un mercado enorme. Basta con encadenarnos productivamente a una de las industrias para alcanzar Estados Unidos, Canadá. Y como Alianza del Pacífico, en el futuro llegaremos más cercanamente a Asia. Recordemos que como Alianza del Pacífico se está negociando con Singapur, con Canadá, con Nueva Zelanda, con Australia. Y en la agenda está Corea del Sur. Y ya tenemos una negociación que está detenida con Corea del Sur, con 5 rondas de negociación. Tarde o temprano nos vamos a tener que ver con Corea, ya sea bilateralmente o cuando el bloque, si somos parte de él, obviamente, decida empezar la negociación con Corea. Ahí tendremos que vernos por las reglas del juego que ya les mencioné. En ese sentido, si podemos ver y solo analizamos el comercio de la Alianza del Pacífico, no me faltan mucho, vemos que Ecuador ya compite en México, que es el país de mayor volumen de comercio, con Chile, con Colombia y con Perú. No es de sorprenderse, competimos con desventajas, pero ya competimos. Por ejemplo, en el mercado mexicano, con Chile competimos en 65 productos. En otras palabras, 89 productos se envían iguales o similares de las mismas partidas arancelarias. En 24, Ecuador exporta más en volumen en valor, que lo hace Chile. Y Chile exporta 65 productos con mayor valor en dólares que lo que hace Ecuador. Imagínense, con Chile en el mercado mexicano. Claro, todavía no es muy poquito, ¿no? Estoy hablando de productos. Ojo, hay muchos productos que son poquitos, pero este análisis se hizo en promedio de 2015 a 2018, entonces no estamos hablando de solo un año. Con Colombia competimos con 127 productos. Este mismo ejercicio se hizo en Corea, y en Corea con Colombia, con Perú, competíamos en 20 productos, en 12 productos similares. Pero miren, con México ya exportamos 41 productos donde les ganamos a los colombianos y 86 productos donde nos ganan. ¿Pero por qué? Porque ellos son miembros del bloque de la Alianza del Pacífico y tienen menos arancel. Eso quiere decir que con un acuerdo, si tenemos mejores condiciones, de pronto esos 41 podemos quitarle un pedacito a Colombia y poquito a poquito seguir ganando mayor competitividad en este mercado. Con Perú en 103 productos, 35 ganamos, 68 nos ganan ellos, pero también en textiles, por ejemplo, hay un potencial, en confecciones hay un potencial, ahí tenemos 30% de arancel promedio, con 30% versus 0 que tienen nuestros competidores, difícil, pero ya exportamos. Y ahí están los encadenamientos productivos. En total, vemos de los análisis que se han hecho que hay 55 productos en común con los que los 4 países, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, podemos entrar a competir en México.
y eso encadenarse productivamente y quién sabe llegar a otros países con los que México produce para terceros países. Los valores están ahí, el comercio potencial en la última fila, AP, Alianza del Pacífico, el comercio potencial en valor en rojo es 191 millones, es decir, hay un potencial que con este acuerdo en el largo plazo, ojo, no es en el corto, en el largo plazo, hay un potencial de 190 millones de dólares de los 150 que en promedio exportamos en el momento. Y aquí hay oportunidades para aquellos sectores que se consideran también amenazados. Voy a poner el caso de metalmecánica, que es uno de los más fuertes. Realizamos un estudio de encadenamientos productivos. Hay una metodología científica, hay una metodología detrás de esto, pero, por ejemplo, en teléfonos es un producto terminado y aunque Ecuador algo tiene de exportaciones o reexportaciones al mundo y hay importaciones del mundo, no le vemos, y en el encadenamiento productivo hay un índice de 0. No se fijen en los números, simplemente al ser un producto terminado aquí no tendríamos mayor oportunidad. Pero en medios ópticos para grabación de sonido, aquí se ve que Ecuador ya exporta a México, poquito, pero ya exporta de manera consistente, y México importa. Y aquí vemos que hay un índice, un numerito más alto que el 0, y aquí vemos que podemos mejorar nuestra posición o hay la posibilidad de encadenarse productivamente. Ya voy a explicar esto un poquito más, qué falta para lograrlo. Y en juntas o empaquetaduras mecánicas de estanqueidades, es otra partida del sector metalmecánico. Aquí Ecuador no exporta a México, pero México sí está importando de otros países, de los países de la Alianza del Pacífico o de otros. Y Ecuador está exportando, pero a otros países y no a México, sí a América Latina. Entonces vemos que hay un posible encadenamiento en el largo plazo. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que ver a estos acuerdos no como una amenaza, sino que empezar a buscar esos espacios. Por ejemplo, ya vendemos vidrios, ya vendemos neumáticos, pero hay mucha necesidad de pernos, hay mucha necesidad de bisagras, hay mucha necesidad de material de construcción específico, pero no hemos podido entender la demanda. De pronto estamos haciendo los pernos grandes y acá lo que quieren son los pernos pequeños, de 1 pulgada, no el de 6 pulgadas. Y hay que empezar a negociar y adaptar la producción. Eso es lo que nos falta y obviamente un acuerdo en inversión para que pueda haber inversión y con seguridad o las ventajas arancelarias y las facilidades de acceso. Entonces, estamos dando el paso de la convergencia público-privado académico. Nuevamente caigo ahí. El Estado está abriendo las puertas, abriendo la brecha y nos sigue el sector privado. Y ahí necesitamos la promoción, donde vamos a juntarlos con aquellos productores para que adapten esa producción y nos enganchamos. Y eso indirectamente va a ser exportado a otros lugares. Asimismo, estos son el sector de metalmecánico, línea blanca, automotriz, calzado, textiles, plásticos, cerámicas, lácteos, azúcares, atún, carnes. Muchos sectores con sensibilidad. Y aquí hemos identificado algunas líneas en las que podemos tener encadenamientos. Básicamente en metalmecánico podemos encontrar 139. Obviamente, de esas 139 no en todas somos competitivos, pero ya lo exportamos, pero adaptando un poquito, podemos al menos en la mitad sí encontrar ese potencial. En línea blanca, en partes y piezas, podemos tener un encadenamiento en 7 partes o piezas, ¿no? Y eso es también parte de los retos de la reconversión, pasar de importar productos finales a importar partes para ensamblar. Y después del siguiente paso ya no es importar las partes, sino producir las partes para reexportarlas, que es justamente de lo que estamos hablando. Reconversión totalmente, y esa es la oportunidad que tenemos ahora pensando a largo plazo. Y así en otros, estos estudios están disponibles, los podemos compartir. Así que yo termino esto con una reflexión y pasaría, y daría la palabra. El mayor reto ahora es crear un comercio exterior inclusivo y colaborativo, basado en retos futuros, más no en dificultades pasadas, entendiendo nuestra historia y aceptando nuestra realidad, para romper paradigmas que ahora pueden distanciarnos. Esto de ahora, si no rompemos muchos paradigmas, no todos, algunos paradigmas, podemos distanciarnos más de 50 años que nos están llevando ya o nos pueden llevar en educación, en tecnología y en desarrollo los países desarrollados. No se pueden aplicar recetas viejas a problemas nuevos. Cito esta frase.
Hay que ver más lo que se hace que lo que se dice. Y si seguimos produciendo lo que creemos que es bueno para exportar, probablemente no es lo que el mundo lo necesita. Esto ya lo dijo nuestra viceministra. Y si los ecuatorianos no empezamos a invertir, ojo, también el tema de inversión, si nosotros mismos no empezamos a invertir en Ecuador y a traer los capitales, será difícil convencer a los extranjeros que lo hagan. Si no damos el ejemplo, ¿cómo queremos pedir que otros lo hagan? Debemos empezar a dar el ejemplo y a empoderar nuestras decisiones colectivas sin discriminación. Como un cuerpo, como un país, como un cuerpo, como en un cuerpo, cada miembro tiene su función, el brazo, la pierna, todo. En un Estado, cada sector debe cumplir a cabalidad la suya para lograr un sueño, para lograr una meta, un objetivo, y a esto que se convierta ya en una vida exitosa, con crecimiento, beneficios, desarrollo, bienestar para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Realmente súper interesante tu exposición. Bueno saber dónde estamos actualmente frente a nuestros competidores, ¿no? Que siempre son nuestros vecinos. Creo que hay algunas cosas adicionales que como país tenemos que visionar, ¿no? Nuestra normativa todavía necesita ciertos refuerzos en ciertas partes, necesitamos, yo por ejemplo soy y me considero una persona evangelizadora de las zonas francas, hablo siempre, tuiteo siempre de eso, eh, y creo que es una herramienta que le ha servido a Colombia para estar en la posición que están sus productos. Tú hablas de encadenamiento productivo y para poder importar, transformar y reexportar, necesitamos estas zonas especiales, territoriales, que nos permiten agregar valor sin necesidad de agregar trámites burocráticos, sin necesidad de agregar costos, sino que simplemente son zonas especiales fuera del territorio que les damos un montón de beneficios a nuestros inversionistas extranjeros para que nos vean a nosotros como la tierra de la inversión para el encadenamiento productivo. Esa creo yo que debe ser también una voz para afuera cuando hablamos ya de estar frente a competidores tan importantes como Perú y Colombia, ¿no? Perú desde el año, tienen 15 años ellos en un crecimiento exponencial que han tenido, y que pasaron de exportar muy poco a exportar uno de los mayores exportadores de la región. Claro, Colombia desde el 2005 con sus zonas francas ha podido exponenciar también sus productos. Tenemos que también tener en cuenta que nuestros costos logísticos versus a los costos logísticos de nuestros países competidores, sí, tenemos unos costos logísticos que oscilan entre el 20 y el 30%, lo cual hace que nuestros productos siempre se encarezcan. Pero creo que más allá de las cosas actuales, circunstancias, situaciones que vivimos como país, que tenemos un camino muy largo por recorrer, porque, o sea, Ecuador no se acaba con este mandato. Ecuador tiene que seguir, Ecuador tiene que tener una política de comercio internacional sostenible, estable y visionaria. Entonces, creo que todo lo que hemos hablado hasta este momento de las oportunidades y los retos que el sector privado, en esa alianza público-privada que creo que la han trabajado muy bien, muy de cerca, muy fuerte, creo que nos han dado un abanico de opciones, de qué es lo que hay, ¿no? Ya queda en cada uno ver cómo toma esos retos y lo convierte en una oportunidad, porque creo que siempre hay una oportunidad. Creo que hay muchas empresas que durante esta pandemia han tomado ese reto, ese desafío y se han innovado, han transformado, ¿no? Y han logrado salir fructíferos de este caos que nos ha llegado a nivel internacional a todos. Entonces, creo que tus comentarios, las cifras, los datos han sido sumamente valiosos. Creo que también nos hace reflexionar como empresarios, como exportadores, como ciudadanos, qué tenemos que hacer. O sea, no es solamente vernos y decir, ok, tal vez Chile exporta 30 productos más en volumen que nosotros. No es decir, ok, esa es la situación que está actualmente,
sino que siempre podemos hacer algo más, siempre podemos revertir las situaciones. Y agradezco muchísimo, Marcelo, que hayas expuesto una realidad y que nos hayas dejado a nosotros participar de esas cifras y pues excelente exposición, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos al sector privado, vamos a hablar ahora con José Antonio Hidalgo. Y José Antonio, luego de haber escuchado a la viceministra, a Marcelo que está en México, quiero preguntarte, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación de la industria bananera en Ecuador? Y en medio de estas complicaciones, de esta pandemia, de estas crisis económicas que estamos viviendo los países, ¿qué complicaciones adicionales tú crees que esto ha surgido dentro de las exportaciones del banano? Bueno, primero, gracias Sonsoles por la invitación. Qué gusto poder estar acá. Qué gusto compartir este panel con estos dos grandes expositores, con la viceministra Verónica Chávez y con Marcelo Pasos. Somos, la verdad es que nos consideramos un equipo de trabajo. Venimos trabajando de la mano con una sinergia tremenda, con todos los desafíos que ya veníamos arrastrando como sector productivo, a ahora desafíos adicionales, ¿no? Y me dio gusto, antes de empezar con las dos preguntas, me dio gusto escuchar justamente ese trabajo que hemos venido realizando, impulsando el comercio electrónico, lo que mencionaba Verónica, justamente digamos, en mi sombrero del directorio de Cámara China. El año pasado se trajo al grupo Alibaba junto con ProEcuador, y ya veníamos hablando de comercio electrónico, una plataforma que tiene más de 700 millones de usuarios activos, más de 10 millones de comerciantes activos, y con una estrategia que se llama WinChain, ¿no? Que cubre toda la cadena de comercialización de comida. Y hoy en día están comprando ellos directamente como ecosistema Alibaba 1.500 toneladas de alimentos en todo el mundo. Y ellos ya venían implementando cadenas de distribución, no solo por la parte de e-commerce, sino también con supermercados inteligentes donde no tienes que llevar dinero, no tienes que tocar, ¿no? Y esto se llama la estrategia de GEMA, o sub-retail que se llaman GEMA, que es Fresh Hippo, que ya hoy en día tienen más de 175 tiendas a nivel de toda China, y tenían pronosticado terminar con 300 este año, pero yo creo que un poco la situación ahora de la pandemia pues los ha complicado. Y eso quería un poco dar ese preámbulo porque fue algo muy, muy bueno que realizamos el año pasado junto con ProEcuador, y ya veníamos hablando de este tema. Sobre la primera pregunta del diagnóstico, bueno, la industria bananera, que es el sombrero que actualmente estoy liderando en la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, se viene enfrentando a múltiples desafíos. Ya veníamos con estos desafíos. Entre esos, excesiva regulación. Para eso nosotros hicimos un mapeo localmente, cuántas instituciones nosotros tenemos que tener alertas diarias, semanales, mensuales. Son 16 instituciones públicas. Y a nivel exterior también, con desafíos que tenemos en la Unión Europea y en otros mercados, que hemos tenido que extender nuestro equipo de trabajo. Lo otro es presión tributaria, ¿no? Aranceles elevados en mercados extranjeros, como lo mencionó Marcel. En China el banano paga el 10% de arancel. En Japón pagamos un 20% el primer semestre, un 10% el segundo semestre, y en Corea el 30%. Y nosotros tenemos que empezar a mirar a Asia. Si bien el banano es el producto más diversificado, ¿no? Porque llega a varios mercados, Asia todavía para nosotros representa un 8%. ¿No? Pero es un mercado con potencial crecimiento si empezamos a generar acuerdos, ¿no? Y si empezamos a posicionarlo dentro de esa estrategia WinChain como el mejor banano del mundo, ¿no? Porque cuando uno pone, por ejemplo, en una plataforma digital, en Alibaba o en una plataforma de compra en China, pone Ecuador, pone Ecuador en chino, lo primero que sale es el camarón. Entonces nosotros tenemos que también empezar a trabajar en esa estrategia de posicionamiento para que el banano también esté liderando ese consumo. De ahí tenemos otro tipo de problemáticas, mayores exigencias laborales y ambientales en la Unión Europea, desventaja por falta de estos acuerdos comerciales versus nuestros competidores, y esto nos ha ocasionado pérdida de mercado con diferentes competidores a nivel latinoamericano en los mercados, digamos, más estables para nosotros.
Sin embargo, son grandes noticias que el enfoque ahora del equipo de comercio exterior esté hacia tratados comerciales. Creo que se ha venido demostrando justamente lo que ha indicado nuestra viceministra. Es positivo haber culminado el proceso del tratado con EFTA, que nos permite como banano, ¿no?, pagar 0% de arancel versus 25%, ¿no?, en un mercado que nos representa 45.000 toneladas año, que es 0.48% de nuestra exportación, pero es un mercado nicho para el banano fair trade, ¿no? Y eso hay que puntualizarlo. Es un mercado para nuestro banano fair trade. Y también la firma del acuerdo con Reino Unido, un mercado que demanda 1 millón de toneladas. Hoy, para nosotros, como Ecuador, representa 116.000 toneladas año aproximadamente. Y por la falta del acuerdo veníamos decreciendo casi al 6.20%, ¿no? Y en este caso, con todo este antecedente, por eso yo siempre menciono, y recién escribí un artículo en El Universo que lo llamé ser exportador exige resiliencia, ¿no? Porque para ponerles un contexto de la situación, como mencioné, nuestro principal destino en el banano ecuatoriano en 2019 fue la Unión Europea, pero ni siquiera con un acuerdo comercial no significa una garantía para que las exportaciones, para nuestras exportaciones bananeras hacia ese destino. La Unión Europea no es el mercado que más paga, exige certificaciones. Mencionaba Marcelo, pide que se disminuya el uso de plaguicidas, los LMR, lo cual pone en riesgo las plantaciones, dejándolas expuestas a enfermedades como la cigatoca negra, como el Fusarium raza 4, que no se ha ido el Fusarium raza 4 y es una amenaza inminente para nuestro sector. Es un hongo que ataca la plantación y prácticamente la pierdes, ¿no? Tienes que quemarla y no puedes usar el suelo por mucho tiempo. Y a la vez exige un producto de mejor calidad y barato, ¿no? Cuando para poderte mantener con buenas prácticas agrícolas requieres de mucha inversión, ¿no? Entonces, todos estos desafíos venimos haciendo, pero no solo indico los desafíos o las problemáticas que venimos pasando. La pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros como sector, ¿no? Y por nuestro lado, no solo hablamos de competitividad o hablamos o indicamos que hay que hacer algo por el encadenamiento productivo. Nosotros estamos haciendo algo por el encadenamiento productivo. Tenemos una agenda de competitividad con todos los actores de la cadena de valor. Y por eso en este marco de la agenda, ya el sector viene trabajando desde hace 1 año y medio con el proceso de formación de un clúster bananero, ¿no? Y este clúster lo conformamos 4 gremios dentro del país. AEBE, que somos la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, que representamos el 70% de la exportación del país. Acorbanet, que es otra asociación que maneja exportaciones, que representa el 30% de la exportación. Agroban, que es un gremio de productores que maneja el 50% de la producción del país. Y la Cámara de Agricultura, segunda zona, pero la parte de división banana, ¿no? Y un clúster, ¿cuál es el concepto? De acuerdo a Porter en Gran Agenda de Competitividad de las Naciones. Es un grupo interconectado de empresas, proveedoras especializadas e industrias relacionadas, ¿no? Y esta estrategia vemos que ha dado resultado en otras latitudes, ¿no? Los países más innovadores han logrado consolidar agendas de desarrollo que vienen desde el sector privado e integran al sector público de forma organizada. Y eso es lo que hemos estado haciendo cohesionado. Como ustedes deben de conocer estos clústeres de tecnología en Japón, en San José, San Francisco, en Estados Unidos, o el de Shenzhen, en China, que ha permitido que en 4 décadas esta pequeña aldea de pescadores, ubicada en el sur de China, donde comenzó el milagro del dragón asiático, sea ahora donde vivan más de 50.000 millonarios, siendo uno de los polos principales de innovación tecnológica en Asia. Actualmente el clúster bananero ecuatoriano sueña que la industria bananera ecuatoriana sea convertida en un Shenzhen o un San José, San Francisco de banano. Cuando hablamos de innovación bananera tenemos que hablar de lo que es variedades resistentes a los desafíos que yo acabé de mencionar, investigación, que lo estamos haciendo dentro del grupo del clúster. Hoy estamos en una fase de consolidación metodológica. Estamos en fase 3 de esa consolidación metodológica de toda esta cadena, con la asesoría del Tecnológico de Monterrey, un
tenemos una metodología con el tecnológico. Y la conformación de este clúster nos permitirá tener una hoja de ruta definida para que el sector, independientemente de las autoridades de turno, podamos ejecutar nuestro plan. Y el plan consolidará esa visión estratégica conjunta de todos los participantes de la cadena de valor enfocada en la competitividad, la sostenibilidad en lo social y en lo ambiental, trabajando con el objetivo de tener una mayor incidencia, como mencioné, en políticas públicas que busquen únicamente crecimiento de divisas, generación de trabajo y el desarrollo de las personas en las zonas rurales, que para nosotros es prioridad. Este plan de competitividad lo vamos a lanzar ya en octubre de este año. Y ya no seremos solo un clúster de conformación, sino seremos un clúster conformado, ¿no? Y para la segunda consulta, en medio de las complicaciones económicas que enfrenta el país, ¿qué complicaciones hemos tenido aparte de las que ya he mencionado? Sin duda estamos enfrentando una de las peores crisis para la humanidad con el COVID-19. Y si bien las estadísticas en cajas indican un crecimiento del 10.33% en el primer cuatrimestre para banano, la realidad es que para el sector han surgido complicaciones semana a semana. Y debemos partir refiriéndonos por la situación de cada mercado, como al principio de la pandemia, la llegada de la fruta a países en Medio Oriente, donde está casi 15% de nuestras exportaciones, donde se cerraron fronteras. Por su lado, en países de Europa como Italia o de Asia como Corea y China, la expansión del coronavirus obligó a que se implementen mayores controles, lo que causó un impacto decreciente para nuestras exportaciones en las zonas mencionadas. Y eso a su vez provocó la saturación de mercados con excesos de oferta que causó disminución de precios. Entonces, nosotros tenemos que dividir al mercado bananero en dos. En el 40% de las exportaciones que van a mercados más estables, que es Estados Unidos y Europa, pero el otro 60% que va a estos mercados emergentes, ¿no? Donde ha habido mucho más problema con la distribución y mucho más problema con el impacto del cierre de los mercados de transferencia o el cierre de las escuelas. Todo ese banano ha venido moviéndose en diferentes mercados, causando sobresaturaciones por diferentes semanas, lo que ha hecho un alargamiento en una crisis de precio para ese 60% que exporta en estos mercados emergentes. Para el otro 40% no, el otro 40% sigue estable, y justamente es poder motivar a que los productores bananeros busquen esas buenas prácticas agrícolas para poder ir a estos mercados estables, que busquen estas certificaciones para que vayan a estos mercados estables. Y nosotros como Ecuador empezar, si somos primeros, sí, en Europa, pero mantener nuestro espacio y seguir ampliando ese espacio, ¿no? Y para afrontar estos desafíos, sin duda, el sector privado no lo puede hacer solo, ¿no? Es positivo que hace unas semanas el presidente junto con el ministro de Agricultura y Finanzas hayan aprobado vía decreto la motivación tributaria a los productores con buenas prácticas agrícolas, justamente motivando a que los productores, como han de haber visto en las noticias que han reclamado una crisis de precios, son productores que estaban dedicados a estos mercados y también nunca quisieron formalizarse o no tenían contratos formalizando, y la ley del banano te establece que tú tienes que tener contratos, ¿no? Entonces querían ir al precio de oportunidad, pero como el precio de oportunidad en estos mercados hoy están resentidos, pero los 3 años anteriores venían con un crecimiento exponencial, ¿no? Sí ha sido una gran crisis, pero esta gran motivación es a corto, mediano y largo plazo, en el que prácticamente la industria vaya hacia mejores prácticas agrícolas, vaya hacia una preocupación de inocuidad alimentaria, vaya hacia mercados de mayor exigencia en este sentido. Y eso es una gran motivación, ¿no? Son prácticas necesarias para mantenernos en esos mercados más exigentes y para sopesar las grandes inversiones también que estos productores que también han venido haciendo las cosas bien de manera formal, manteniendo sus contratos, tengan también ese incentivo. Esto es para productores, pero para exportadores todavía estamos a la espera del DROPA, del sistema de evolución automático de impuestos, ¿no? Que nuestros vecinos latinoamericanos cuentan con esto y los hacen más competitivos. Si bien la situación del país entendemos
es complicado a nivel de presupuesto. Hay formas en cómo poder hacer mediante papeles que se paguen de aquí al próximo año, de aquí a 2 años, pero algún incentivo que no lo estamos pidiendo, sino ya está en la ley de simplificación tributaria que se aprobó en diciembre de 2019, simplemente tiene que hacerse efectivo, ¿no? Tomemos en cuenta que también tenemos que tomar en cuenta que como sector bananero somos el único sector con un precio oficial, independientemente de lo que pase en el mercado. Somos el producto más regulado y somos el único producto que ha venido pagando o seguimos pagando un anticipo al impuesto a la renta. O sea, nosotros pagamos el impuesto mensualmente. Somos el único producto que paga el impuesto adelantado y que paga un precio oficial, ¿no? Y independientemente de lo que pasa en los mercados, que ya no es una realidad justamente ese marco legal que existe sobre el sector, ¿no? Porque hoy tienes una realidad de casi 300 exportadores y 8.000 productores, y esta ley era para una realidad de, sí, para 5 jugadores anteriormente, que fue donde se hizo, ¿no? Y ya justamente ya no enmarca la situación actual que se está viviendo dentro del sector. Y aparte, no es fácil como sector exportador encontrar un mercado que tenga condiciones de demanda aceptables, o sea, que requiere mucho esfuerzo. No es fácil tampoco asegurar la provisión continua del producto que cumpla con esas normas fitosanitarias y poder ganar espacio en los mercados estables. Y no es fácil toda la regulación justamente en los registros de la compañía o de la marca, ¿no? Y pienso, para culminar con 2 mensajes, que el mérito ahora es seguir de pie, a pesar de un entorno que desincentiva, y nos hemos dado cuenta nosotros como sector madurando, y no solo hablando de competitividad a nivel teórico, sino trabajando en una agenda de unificación. O sea, somos creyentes que una situación como la que vive el país hoy en día, el trabajo en equipo es obligatorio, no opcional. Y por eso seguimos adelante con nuestra agenda de consolidación de este clúster bananero, justamente para mantener esos 250.000 plazas de empleo que genera nuestro sector y las divisas que tanto necesitamos. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias, José Antonio. La verdad es que el sector bananero siempre ha sido, disculpa si mi internet está un poco inestable, pero sí, la verdad es que el sector bananero creo que siempre ha sido sumamente atacado, siempre ha sido sumamente regulado, tiene una normativa antiquísima. Es momento de ponernos la camiseta de la actualidad, de ver qué está pasando. Panamá va a ser una zona franca agrícola solamente para banano. O sea, yo viví en Holanda, el banano que se consumía en Holanda mayormente era panameño. El banano ecuatoriano se consumía en los supermercados más económicos, pero en los supermercados premium top se consumía el panameño. Entonces, claro, ahí veías cómo el mercado va cambiando también y cómo entran nuevos actores que antes seguramente no los tenías mapeados, como un Panamá, pero Panamá con el canal tiene esa facilidad de abaratar costos, de ser más competitivo y demás, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas para todos, no están definidas, pero me gustaría que el que quisiera la conteste. Entonces, tenemos la primera pregunta de Santiago Santiana, que dice, ¿cómo se puede competir en agricultura con países agroindustriales como Brasil, que son subsidiados por el Estado? Y en Ecuador aún no logramos que los productores puedan vender directamente a consumidores y solamente sean los intermediarios los que ganan. No sé si alguien quisiera tomar la palabra y responder. Marcelo, la viceministra. ¿O tú, José? Sí, yo lo podría decir en el marco de cuál es el desafío, ¿no? Porque siempre es el productor que tiene que llegar a ser exportador para que llegue al mercado directamente, y es
ese, digamos, esa gran pregunta en cuánto gana cada quien, cuánto se queda en la cadena y la parte de injusticia, y eso lo vivimos nosotros todos los días, pero hoy, con un mundo tan interconectado, ¿no? Donde la información cada vez más, justamente en el esquema de certificación, ahora nosotros salíamos de varias sesiones con diferentes certificadoras porque estamos viendo alternativas, porque tenemos una pelea con una certificadora que estamos viendo que está sobrepasándose a ser un ente más regulador, pero ya exigen todo esto, más transparencia. Entonces tienes más transparencia en el manejo de la información, en dónde conseguir clientes, en las estrategias, que claro, la persona que quiere encadenarse a los mercados tiene las herramientas que tiene en ProEcuador, y hay un semáforo en ProEcuador donde tienes que seguir un requisito. No es fácil, y como yo indicaba, tienes que enfocarte en buscar mercados que tengan las condiciones de demanda aceptable, tienes que ver que cumplas todas las normas fitosanitarias, tienes que ver registro de tu marca, de la compañía, y tienes que entrar en todo ese ámbito. Y para el sector bananero, por ejemplo, si quieres tú ser exportador, hasta poner garantías sobre la ley. Entonces, si estás dispuesto a seguir todo ese semáforo y a poder visualizarte en ferias hoy en día que son virtuales, ¿no? En plataformas de información comercial, lo puedes hacer, encadenarte y poder vender. No sé si en ese sentido, en base a la experiencia que he podido vivir, hoy con la transparencia de información es mucho más fácil, pero tampoco es fácil. Necesitas resiliencia. Cada uno se tiene que dedicar a lo que se especializa cada uno. Si yo soy productor, tengo que ser más competitivo siendo productor, ¿no? Y si soy exportador, tengo que ser más competitivo siendo exportador, y cada uno ganando su espacio en la cadena. Sí, sí, José Antonio, tienes razón. Y además, bueno, la única desventaja que veo yo es que dentro de todas esas herramientas, que si bien es cierto existen, es que igual la barrera, puede decirlo así, podría ser el costo, ¿no? Si hablamos de productores, de pymes, no todos tienen el valor para que un exportador o intermediario, como le llaman, tiene para hacer la inversión, ¿no? Entonces, creo que a veces esa barrera de entrada para llegar del productor al consumidor de manera directa es el costo, ¿no? Para poder decir, claro, tal vez hay alguien en California que quiere un banano orgánico, pero no lo sé porque no tengo las herramientas para llegar a ese mercado. Entonces, sí, yo creo que es un tema de resiliencia, creo que es un tema de persistencia, de perseverancia. Yo creo que los productores poco a poco se pueden instruir, capacitar y pueden ir construyendo un camino hasta llegar a esos consumidores que quieren. Por otro lado, tenemos a Fernanda Simbaña, que pregunta cuáles son los principales retos que enfrenta la cadena logística de exportación en la presente pandemia. No sé si Marcelo o José Antonio quieren responder. Marcelo, por favor. Está sin sonido ahorita, Perdón. Marcelo. Perdón, sí. Yo en mi intervención hacía referencia a un estudio que acaba de salir justamente del Banco Interamericano de Desarrollo para la región centroamericana, México, y justamente habla de esto. La pandemia generó que, y cito, ¿no? La pandemia generó que las cadenas globales de valor, la parte logística, se vean interrumpidas y tengan muchos retos. Y las recomendaciones que se hacen es incrementar las capacidades de integración productiva local con canales de distribución soportadas en inversiones extranjeras. Es decir, el rol de la inversión es fundamental en este momento porque, no sé, y es algo que no hemos conversado y hago una reflexión. Hemos escuchado de la guerra comercial de Estados Unidos con China y ahora la gran promoción de Estados Unidos, y hay un gran ganador, es México y la región latinoamericana también, donde el mismo Estados Unidos quiere promover que América Latina empiece
atraer a las empresas que están en Asia, que son de capitales norteamericanos y que están o que suplen a Estados Unidos. Y por eso hablado del encadenamiento productivo. Entonces tenemos que generar condiciones para atraer inversión. Ahora, sí, cuando hablamos de que se ha roto esta parte logística, retos logísticos, tenemos que recomponerlos. Y yo hablé claramente que necesitamos una estrategia de largo plazo, que ya la logística no sea el problema, sea la solución. La inversión como es fundamental, cadenas de frío, que la inversión que vamos a traer, y empezando por la inversión nacional, por los mismos capitales, por los mismos exportadores, esa inversión con esos ahorros que se tienen, es bueno reinvertirlo en la logística y en infraestructura de exportación y en modernización de la cadena de valor. Ya no solo ver mi mercado, ya no solo ver mi producto como llego, sino tratar de ver esos encadenamientos productivos en el comercio intraindustrial con otros países, también el comercio extraindustrial, es decir, cómo me encadeno con otras industrias. Es una pregunta compleja, pero yo lo hablé justamente, la logística es fundamental, pero antes era un problema, ahora tenemos que ver que sea la solución. Y cuando hablamos de logística, y aquí tengo un tema, ya no solo tenemos que ver la logística interna, cómo llego de un punto A a un punto B al puerto o al puerto externo, ya tengo que ver cómo doy las soluciones incluso a mi comprador para incorporar ya no solo el código de barras, es decir, la logística para tener centros de acopio en el exterior, por ejemplo, para reducir los costos, cómo generamos centros de distribución en el exterior, centros regionales, es cómo facilitar, porque el importador es un socio, es un inversionista hasta cierto punto que cree en nuestros productos, y ahí hay diferencias, también tenemos que entender, el importador asiático asume el riesgo, pero por ejemplo el importador mexicano no le gusta, él quiere el producto ya desaduanizado y ahí te compra porque él solo quiere venderlo. Entonces estamos hablando de culturas totalmente diferentes. El uno que quiere diversificar el riesgo, el otro que quiere asumir el riesgo siempre y cuando haya un proveedor seguro, grande, que le puede compartir, que ya ha sido debidamente estudiado. Entonces también tenemos que ver en la logística, pero una logística integral ya que vaya más allá de las fronteras. Vamos a ver cómo solucionamos, cómo ponemos ya nuestros productos en perchas incluso. Se me ocurre que es momento de ver a largo plazo. Sí, correcto. De hecho, te cuento que PromPerú, y solamente voy a acotar esto antes de que José diga y añada algo. PromPerú está haciendo una inversión de centros, o sea, de centros de distribución en diferentes partes del mundo. PromPerú, o sea, ProEcuador de Perú, ¿no? PromPerú está haciendo la inversión con el dinero de los ciudadanos peruanos para poder tener centros de distribución en diferentes partes del mundo para ayudar a las pymes que no tengan que hacer el gasto en almacenaje y demás, ¿no? En el país de destino. Lo que tú comentas es muy interesante. Hay un puntito, pues que nosotros también hemos hecho, o sea, se han hecho estudios y no todo es dinero público, ojo. Hay gente, acá en México ya tenemos gente que quiere montar ese centro de acopio en Ecuador de consolidación en Ecuador y desconsolidación acá. Es decir, si hay inversionistas, obviamente lo hacen cuando hay la confianza. Y en este caso confían en nuestra institución porque han visto seriedad, entonces confían en un proyecto, les presentamos los productos, dice, ok, vamos a empezar, ya íbamos a empezar con 5 productos de 5 empresas diferentes. Se nos vino la pandemia, obviamente, entonces también no todo es ver el dinero, sino aquellos aliados, socios estratégicos, y los hay, y se puede hacer ese trabajo, y estamos ya en ese camino. Perdón, tenía que hacer la aclaración porque no, sí, no solo es dinero inversión pública, sino tiene que ser mixto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos definitivamente en una situación económica diferente a Perú. Entonces, claro, tal vez hace 5 años ProEcuador pudo haber hecho esa inversión. Simplemente que en ese momento, tal vez para ProEcuador no era necesario hacer esa inversión. Y lo digo ¿por qué? Porque hoy en día hay una tendencia que se llama el nearshoring. Ya tú no necesitas tener tus cadenas de suministros en Asia, sino que lo que se busca es que a nivel regional puedas tener tus cadenas de suministro cercana
porque la pandemia lo que hizo fue sacar a flote que hay una debilidad, un eslabón débil que es estar lejos, ¿no? Y eso hace que muchas veces tengamos que, se retrasaron producciones, se retrasaron entregas de productos y demás. Pero bueno, en todo caso, José, ¿tú querías aportar algo adicional a lo que estábamos conversando? Sí, algo nomás de qué desafíos pudimos tener en la pandemia. Fueron varios, ¿no? Problemas logísticos internos, ya cuando, bueno, externos al principio hacia Asia. Nos provocaron diferentes blank sailing porque se detuvieron las actividades en varios puertos y hubo congestionamiento en las entregas. Eso atrasó pagos. Y de ahí cuando pasó acá en el país, hubo en cambio problemas logísticos internos, que es justamente la unificación del clúster y el trabajo en conjunto con el sector público, con los diferentes ministerios, logró ir desmenuzando estos problemas. Sin embargo, nosotros hicimos un foro con todos nuestros agremiados en el marco de esta pandemia, justamente para poner problemas y soluciones, pero un análisis cuál fue el eslabón más débil de todo esto, ¿no? Y nosotros encontramos dentro de este consenso de exportadores el mayor problema que tuvimos localmente fue con los patios de contenedores, ¿no? En un esquema de reposición de contenedores. No hubo una capacidad de reacción rápida en la reposición durante 2 semanas, había falta de contenedores porque nosotros seguíamos funcionando. Teníamos que seguir sacando el banano, pero claro, seguir sacando para cumplir los contratos, pero tampoco es que les estaban pagando, ¿no? Tuvieron que retrasar los pagos, entonces se transformó en un problema logístico y un problema de liquidez, ¿no? Que fue lo que tuvimos en toda esta dimensión. ¿Y qué es lo que queremos hacer como una solución a esto? Porque identificamos la solución y dentro de nuestra planificación estratégica lo que pusimos fue vamos a tener en la parte logística una dinámica con el grupo logístico en cómo podemos acercar mucho más la cadena de valor, cómo podemos empezar a quitarle diferentes eslabones. Y eso va a ser un gran desafío. Y también esos eslabones débiles, cómo pueden mejorar la parte de inversión para poder ser un poco más efectivos. Eso fue un poco lo que nosotros vivimos localmente, aparte de los ausentismos y un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero ausentismos en la parte de la cadena logística. Pero en fincas no tuvimos ningún problema de ausentismo y nosotros éramos un sector que ya veníamos preparados con medidas de bioseguridad. Ya veníamos con medidas de bioseguridad por el tema de Fusarium raza 4 desde hace 2 años y medio. Entonces lo que hicimos fue adaptar las medidas al COVID, pero prácticamente eran las mismas, solo lo que tuvimos que aplicar fue el distanciamiento en las zonas de empaque, el distanciamiento en las zonas de comida, ¿no? Ciertas otras medidas de acercamiento a la parte de las familias, pero de ahí nosotros ya estuvimos preparados, entonces el contagio en realidad en fincas fue nulo, ¿no? Más hablaba del ausentismo en la parte de patio, de puerto. Si bien fue un gran desafío, toda la cadena estuvo comprometida, ¿no? En ese sentido, yo le agradezco a toda la cadena de valor, navieras, puertos, al sector público, a los cartoneros, a los plastiqueros, todos haciendo su mayor esfuerzo para que la cadena siga. Y si pueden ustedes revisar, el sector bananero no despidió ninguno de sus 250.000 empleados hasta ahora. Sí, qué interesante, qué bueno que hayan podido tener esos protocolos ya inmiscuidos dentro de sus organizaciones y que sea simplemente un tema de acción. No tuvieron que tener una implementación, que eso a veces toma tiempo, sino que simplemente fue accionarlo. Tenemos algunas otras preguntas, pero por el tiempo realmente tal vez en otra ocasión podemos conversar más. Quiero darle las gracias a la viceministra, a Marcelo, a José Antonio por su tiempo. Realmente creo que fue muy enriquecedor para las personas que estamos haciendo comercio internacional, para las personas que quieren exportar, para las personas que quieren saber a dónde colocar sus productos. Hay mucho por hacer. ProEcuador es una gran herramienta, es un gran aliado para el sector privado. Creo que ayuda muchísimo. Tienen 24, 25, la viceministra dijo el número, pero tienen algunas oficinas comerciales que son ramificaciones del Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Es como tener tu casa en muchas partes del mundo que te representa. Creo que es muy válido.
Simplemente hay que tener paciencia, estamos en una época donde realmente las cosas no funcionan como siempre y como antes, tenemos que acercar a esta nueva realidad. Creo que todos los datos y observaciones que nos dieron los panelistas hoy día fueron de gran ayuda y creo que tienen que ser un panorama para ver adelante a los que queremos exportar o los que queremos hacer y seguir creciendo en el comercio internacional. De parte de ICC Ecuador, de la Cámara de Comercio de Quito, de Comerx, les agradecemos el tiempo a todos los participantes y pues a los expositores por habernos dado un pedacito de su conocimiento, instruirnos más en las materias que ustedes son peritos. Así que de parte de todos estamos sumamente agradecidos y nos vemos en otra sesión de Tardes de Comercio Exterior. Que tengan buenas noches. Gracias, Sonsoles, gracias, viceministra, Marcelo, gracias a todos. Gracias a todos. Me gustaría dar unas palabritas de cierre. Sí, ver claro. Juntas sobre procesos de superfoods o cómo internacionalizar. Los invito a que tomen contacto con ProEcuador en el área de balcón de servicios para que puedan ir fortaleciendo sobre todo e insertarse a la ruta del exportador. Y en función de eso puedan determinar en qué escala de la ruta del exportador están y de esa manera poderles ofrecer el acompañamiento que requieren. Dependerá siempre del producto, del destino y de algunos requisitos que pudieran determinar, pero eso es algo que aquí no se lo puede tocar. Entonces, sí los invito a que tomen contacto con nosotros en esta hora puntual para que puedan despejar sus consultas. Recuerden que ProEcuador es un lado estratégico para que puedan llegar a los mercados internacionales. Yo voy a aprovechar también un último mensaje, Sonsoles, invitarlos a la convención bananera que vamos a tener del 5 al 8 de octubre. Vamos a tener un foro, exhibición y rueda de negocios. La rueda de negocios la estamos haciendo junto con ProEcuador, que es aliado nuestro. Vamos trabajando de la mano. Así que los invito a que puedan ingresar a nuestra página de eve.com.es. En unos días ya lo lanzamos oficialmente. Y ahí es donde vamos a presentar todos los avances de la industria y justamente que vean el trabajo que hemos venido haciendo de competitividad para este sector. Gracias. Muchísimas gracias, Tardes de Comercio Exterior.